Hola, hoy estamos aquí para hablar de los sistemas de conceptos. Un sistema de conceptos, según la norma DIN 2331, es un conjunto de conceptos entre los cuales existen o se han establecido relaciones formando así un todo coherente. Cuando veamos ejemplos de sistemas yo creo que entenderán mejor esta definición, pero de momento vamos a quedarnos con la concepción que tiene la DIN. ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirven? Bien, según Irasazábal, se utilizan para expresar el orden mental del conocimiento, clarificar las relaciones entre conceptos, ser base para la normalización terminológica multilingüe y orientar la terminología hacia la traducción. En concreto, nosotros lo vamos a utilizar en el último sentido, orientándolo hacia la traducción, y más específicamente vamos a utilizar los sistemas de conceptos para aislar el lemario de un diccionario y de una base de datos que vamos a efectuar a final de curso. Es decir, a través de la construcción de un sistema de conceptos podemos encontrar las entradas que vamos después a definir en nuestro diccionario. ¿Cuáles son los principios para la representación gráfica del sistema de conceptos? Pues según Nancy Pish dependen de la finalidad, de los destinatarios a los que vaya dirigido este sistema de conceptos, la materia de la que trate y los criterios de ordenación. Los principios son la unimosidad, la facilidad de comprensión, la transparencia y la posibilidad, por supuesto, de ampliación siempre que vayan apareciendo conceptos nuevos o queramos introducir nuevas ramas en nuestro sistema de conceptos. En cuanto a los tipos de relaciones entre conceptos, hay, según diversos autores, diversos tipos de relaciones. Podemos intentar encontrar relaciones de autores de diversos índoles, incluso hasta 70 tipos en algunos casos. Vamos a dividirlo en relaciones jerárquicas y ahí vamos a tener las genéricas y partitivas. Dentro de las jerárquicas tenemos las de disyunción, negación, intersección, implicación y identidad. Y de las no jerárquicas vamos a tener las secuenciales, que pueden ser de dependencia, genéticas, de transmisión, funcionales, instrumentales, de producción, causales y cronológicas, consecutivas y simultáneas. De todas estas relaciones nosotros nos vamos a centrar en las genéricas, en las partitivas y en las cronológicas, puesto que con estos tres tipos de relaciones podemos prácticamente para nuestros propósitos realizar cualquier tipo de sistema de conceptos. Las últimas serían las pragmáticas, de las cuales tampoco nos concentraremos en este tema. ¿Cómo se representan y qué son las relaciones jerárquicas lógicas, llamadas también genéricas o género-especie? Bien, tenemos aquí un ejemplo. Aquí tenemos un concepto que vamos a llamarle barco y le vamos a dar el número, lo que se llama notación en terminología, el número 1. Este barco es el primer concepto y a él se le denomina concepto superordinado. A él le podemos subordinar una serie de conceptos que serían, por ejemplo, los tipos de barco, que son remolcador, barco mercante, barco de pesca, etc. Se trata de tipos de barco. Eso es lo que representan estas relaciones, las relaciones lógicas genéricas o género-especie. La relación responde a la respuesta ser un tipo de. Vemos que las notaciones ahora serían 1.1, 1.2 y 1.3. Y es que, según la norma la norma ISO 639, la representación gráfica con notaciones se realiza mediante un diagrama de árbol, que serían estas líneas, y las notaciones separadas por punto. El color, vean que yo he empleado el azul, esto no es una norma, y vean que he utilizado rectángulos para distinguir los conceptos. Tampoco es una norma, es decir, puedo utilizar pues, un cuadrado o simplemente no marcar los conceptos y puedo utilizar cualquier color. Sin embargo, aquí en clase, pues para hacer todo lo mismo, vamos a intentar seguir estas pautas. Bien, ahora cualquiera de estos conceptos subordinados, es decir, remolcador, barco mercante y barco de pesca, podría convertirse a su vez en un concepto superordinado y tener subordinados. Por ejemplo, debajo de barco de pesca podemos tener los siguientes subordinados: barco atunero y barco rastrero, que serían tipos de barco de pesca. Aquí sería la notación 1.3.1 y el 1.3.2. Y ahora barco de pesca, que era subordinado de barco, se ha convertido en concepto superordinado de barco atunero y de arrastrero. De arriba hacia abajo tenemos una serie de relaciones que se llaman de subordinación, es decir, unos conceptos se subordinan a otros. Y en dirección horizontal de coordinación, es decir, barco atunero y barco rastrero serían conceptos coordinados.
entre ellos tienen algo que ver, ¿verdad? De momento tienen el mismo concepto subordinado, que es el barco de pesca, por lo tanto tendría las características de un barco de pesca. Si lo comparamos con una familia, este sería el padre y esto los hermanos. Los hermanos tienen en común tener el mismo padre y al tener la misma sangre tendrán características, rasgos comunes, por ejemplo, el mismo color de ojos, el mismo color del pelo, etcétera, etcétera. Bien, como decíamos, lo importante en las relaciones jerárquicas es recordar que atienden a la pregunta ser un tipo de y que se representa mediante un diagrama de árbol y una aceptación separada por puntos. Esto es lo único que es norma, vuelvo a repetir. Bien, como comprenderán ustedes, estos esquemas se pueden hacer muy largos y entonces llega un momento en que no nos caben en un papel o en varios papeles y podemos tener una representación que se llama formal, en la cual solamente tenemos un listado de notaciones con los términos o palabras que representan el concepto. Aquí vemos que hemos perdido ese impacto visual, ya no se ven tan claras las relaciones, pero seguimos teniendo el sistema de conceptos. Bien, tenemos que tener en cuenta ahora si los sistemas son monojerárquicos o polijerárquicos. ¿Qué quiere decir que son monojerárquicos? Quiere decir que están solamente guiados por un solo tipo de clasificación, por ejemplo, un solo criterio. Si yo tubo lo divido en tubo de gas, de gasolina y de vidrio, solamente tengo en cuenta un criterio de división, que es el tipo de tubo según el elemento que conduce. Si ahora digo que el tubo de agua puede ser de acero o de vidrio, también tiene solamente en cuenta un criterio, que es el material del que está hecho. Estos sistemas entonces serían monojerárquicos, es decir, solamente están divididos por un criterio y este criterio no hace falta que se destaque. Sin embargo, podríamos emplear varios criterios y se habla entonces del sistema polijerárquico. Por ejemplo, podemos decir que el tubo podemos dividirlo según el material que conduce, según el material en el que está hecho y según la función. Estos tres elementos entonces no son ahora conceptos, ¿vale? Sino que son criterios de división. Por tanto, para destacarlos no es ninguna norma, pero yo propongo que se haga de forma diferente. Por ejemplo, aquí hemos cambiado el color del casillero a blanco y en lugar de un óvalo, pues hemos utilizado este rectángulo con los bordes redondeados. Tampoco existe una norma en cuanto al sistema de conceptos que debemos seguir ni la notación, pero yo aconsejo seguir el mismo que acabamos de ver para las relaciones jerárquicas, es decir, diagrama de árbol y notación separada por punto. Bien, a partir de estos criterios de división van a aparecer una serie de conceptos, por ejemplo, el material de que conduce, el tubo puede ser de gas o de agua. Según el material del que está hecho, puede ser de acero o de vidrio y según la función de escape o desagüe. Si observamos las notaciones, como ocurría con las relaciones jerárquicas, monojerárquicas, copio la notación anterior y añado el orden que ocupa. Por ejemplo, si material que conduce es 1.1, tubo de gas será 1.1. He copiado lo anterior que es 1.1. Tubo de agua, copio 1.1, pero ahora como es el segundo, le pongo un 2. Lo lógico, sin embargo, es que se combinen sistemas monojerárquicos con polijerárquicos. Por ejemplo, aquí tengo tubo y he empleado más de un criterio para dividirlo según el material que conduce y según la función. Aquí tenemos ahora que según el material puede ser de gas o de agua y según la función de escape o desagüe. Tenemos aquí un sistema, por tanto, polijerárquico, pero ahora podría tener, por ejemplo, uno monojerárquico. Por ejemplo, solamente tener en cuenta un criterio de división que es el tubo según el material del que está hecho. Y aquí tenemos que el de gas podría ser de acero, el de agua de acero y de vidrio, el de escape de acero y el de desagüe de acero. Por tanto, aquí tendríamos un sistema monojerárquico y arriba uno polijerárquico.